Por supuesto que, como la inmensa mayoría de los argentinos, me sorprendí con el aluvión de votos que sacó Javier Milei. Fueron más de 7.350.000 sufragios con una transversalidad de clase y una extensión territorial inédita. Ya hemos analizado este fenómeno que cambió el mapa electoral y seguramente lo vamos a seguir analizando, pero lo que no deja de sorprenderme es que un vendehumo serial y responsable de la hecatombe económica como Sergio Massa haya sacado más de 6.719.000 votos. Esto es el 27,2% del total. Massa, rebautizado Massaraza en los memes de las redes sociales, es el mascarón de proa del peor gobierno de la historia democrática. Junto a Alberto, el presidente que abdicó y fracasó, y Cristina, la más dañina, que se esconde para ensuciarse lo menos posible, Massa es el culpable de varios de nuestros más terribles dramas. Primero fue el traidor a sus propias palabras, ¿no?, que permitió con su giro que el kirchnerismo chavista volviera al poder. Por supuesto que todos cambian y todos tenemos derecho a cambiar nuestras ideas, pero pocos dirigentes fueron tan panqueques y mentirosos como Massa. Ya agota, ¿no?, escuchar esto que escuchábamos recién, ver tantos testimonios de quien se mostraba como enemigo acérrimo de los corruptos y los ñoquis del kirchnerismo en general y de la Cámpora en particular. Los voy a meter presos. ¿Escucharon cómo gritaba? Hizo todo lo contrario. Se fue a la otra punta. De meterlos presos, pasó a ser el guardaespaldas y el abogado defensor de Cristina. En lugar de barrer los ñoquis camporistas, se asoció con Máximo y se pusieron una fábrica de pastas, o mejor dicho, una fábrica de militantes que entraron por miles al Estado disfrazados de empleados públicos. Prometió 1000 veces en vivo y en directo que jamás volvería a apoyar al kirchnerismo. Hizo todo lo contrario. Fue el pulmotor que los resucitó y armó ese nefasto Triángulo de las Bermudas con los Fernández, Alberto y Cristina, uno peor que el otro. Y les digo así, Triángulo de las Bermudas, porque en ese espacio geométrico, oceánico, se hundieron las ilusiones de muchos argentinos. Pero esto no es todo. Su volantazo de 180 grados en política fue solo el comienzo. Se hizo el guapo y se ofreció para reemplazar a Martín Guzmán. Con la audacia irresponsable y la cara de piedra que lo caracteriza, se autodefinió como superministro y se tiró a la pileta vacía. El resultado fue atroz. Guzmán había multiplicado todos los problemas y no había solucionado ninguno, pero Massa lo superó ampliamente. En 1 año y 34 días al mando del timón no dejó mamarracho por hacer. Elevó a la enésima potencia todos los problemas más graves. La inflación, que pulveriza los salarios y los saberes jubilatorios, envenena la actividad económica, y Massa la empujó a más del 130% anual. Y me quedo corto, Hay consultoras internacionales que hablan de hasta el 147%. Vaciaron de reservas el Banco Central, el dólar se prendió fuego. Todo esto es una llaga abierta que no permite que ningún argentino salga del pantano. Potenciaron la pobreza, casi 4 de cada 10 argentinos son pobres, hay millones de trabajadores en negro sin ningún beneficio y millones de trabajadores en blanco que cayeron debajo de la línea de pobreza. Más de 30 empresas huyeron de la Argentina producto de la asfixia impositiva y de la violación constante de las reglas del juego. Inseguridad jurídica, que le llaman. La mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Una catástrofe social, una verdadera catástrofe social. Es el quiebre de los mínimos lazos solidarios, caída brutal al infierno de la indignidad de la condición humana. Hemos visto cómo madres desesperadas cambian un paquete de fideos por las zapatillas que su hijo ya no usa. Massa le podrá echar la culpa, por supuesto, a la pandemia, a la invasión de Rusia, a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania o a la sequía. Pero todos los países de la región están mejor y no fueron afectados por esos dramas. Un solo dato que publicamos ayer. Uruguay tuvo una inflación en agosto del 0,17%, ¿escuchó? Y del 4,1% en todo el año. Es la más baja en 22 años en Uruguay. ¿Qué pasó? ¿No hubo COVID en Uruguay? ¿No se enteraron que hubo una invasión de Putin a Ucrania en Uruguay? ¿O en realidad tienen un presidente y una clase política razonable y capacitada para gobernar? Massa podrá seguir mintiendo, buscando excusas, pero su palabra ya no tiene valor.
llenó de parches porosos los globos que infló. Ahora, demagogo, el presidente de facto y candidato promete borrar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Sergio Massa es la reelección del peor gobierno de la historia, el que se asocia con los dictadores de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia o Irán, el que permitió que el narcotráfico se convirtiera en una industria del crimen organizado, el que favorece una y otra vez a los delincuentes y sigue creyendo que la inseguridad es un problema de los ricos y una bandera de la derecha. Massa es la cara de piedra de un gobierno que se robó las vacunas, que lavó sus trapos sucios a cielo abierto mientras la sociedad se caía en la lona. La síntesis más perfecta la hizo el empresario de medios cristinista Roberto Navarro. Dijo que era un gobierno de mierda. A confesión de partes, relevo de pruebas. Por primera vez coincido con Navarro. Es un gobierno indefendible que hizo pedazos a la Argentina. Es verdad que por eso hizo la peor elección de su historia. Sin embargo, insisto, sacó más de 6.719.000 votos. Me resulta difícil comprender. ¿Votar al enemigo? ¿Votar al verdugo? Eso no es masismo, es masoquismo. Eso lo dije hace poco, referencia al apoyo de los capitostes millonarios de la CGT. No me alcanza con pensar en la potencia histórica que tiene el clientelismo peronista. No me alcanza con imaginar que miles de personas que reciben planes o son empleados del Estado hayan votado pensando en mantener su ingreso mientras el país y el futuro se derrumban. Massa es tan inasible, tan ventajita, tan fullero, como lo bautizó su jefe espiritual, que tiene más candidatos propios en la lista de Milei que en las propias que se las llenó Cristina con talibanes de la Cámpora. No lo digo yo, lo confirmó Juan Grabois, que pese a todo llamó a votar a Massa, llamó a sus seguidores a votar a Massa. Su argumento es infantil. Dice que Massa es malo, pero que los demás son peores. Votemos a Massa porque se viene la derecha. Dice eso Juan Grabois y su gente, se equivocan. Hasta el presidente de Paraguay dijo que a Massa no le compraría un auto usado. Difícilmente haya algo peor que Massa y que este gobierno. Volvé